Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos aquí en Sapiens el honor de compartir tertulia, análisis con un músico, pero por encima de todo es profesor de voz, porque nos dará algunas claves de cosas que, podríamos decir, percibimos, sentimos y a veces no sabemos descodificar. Saludamos a Chevy Gata. Chevy, muy buenos días y bien hallado y gracias por estar en Sapiens. Hola, buenos días, Ferran. Muchas gracias a ti por invitarme a este programa y a esta tertulia contigo. Deja que te presente rápidamente para las personas que no te conocen. Como decía, eres músico, eres profesor de voz, has instruido a personas que han cantado en Eurovisión como Salvador Sobra, que aparte ganó el concurso musical en el año 2017, a Judith Nederman y también a la cantante universal más que conocida por su ritmo, por su estilo, por su todo, como es Rosalía, considerada como, bueno, pues lo que decía, ¿no? Un gran fenómeno musical actual. Chevy, ¿cuándo te das cuenta de que la voz es algo maravilloso y que se puede trabajar para llegar a más personas, para llegar a más sentimientos, para llegar a los corazones? Bueno, esto es en el momento que es como la forma de explicarlo es un poco. Yo siempre digo que la voz va ligada, la voz es la expresión del alma de la persona. Entonces, cuando tú te das cuenta de ese contacto que hay de la voz con lo que uno es internamente, te das cuenta pues cuando haces tú todo tu propio trabajo también a nivel emocional, a nivel musical, a nivel de experiencia de la vida, de alguna forma. Y quería decirte, ¿cuántas personas han pasado por tu coach vocal? ¿500, 600? Muchísima, ¿no? Mucha gente, sí. Llevo pues 30 años más o menos impartiendo clases, acompañando, instruyéndome yo también, aprendiendo, porque en la vida siempre se aprende. Esto es un aprendizaje o un recordar constante. Y sí, llevo muchos años, entonces durante estos años no lo puedo contar exactamente, pero haciendo un cálculo así podríamos decir 500 o más, o 600 o no lo sé. Mucha gente. Hace 30 años ya creaste tu proyecto escuela, ¿no? Tu voz esencial. Sí, no, todavía no. Aún no. Aún no. Yo empecé trabajando en una escuela aquí en Barcelona y estuve muchos años trabajando en esta escuela que se llama Taller de Músics, que es una escuela muy muy reconocida y allí empecé a trabajar dando clases. Después pasé a lo que es el jefe de área en lo que es el departamento de voz, tanto del superior como en el grado medio, y estuve allí pues casi 15 años. Y después sí que ya llegó un momento que decidí de tomar las riendas y de hacer lo que yo estaba sintiendo y acompañar desde el sitio donde yo quería transmitir todos estos conocimientos míos. Y supongo que te habrás encontrado con personas con grandes talentos, personas con grandes dones, ya, ¿no? Que ya parece que ya nacen en su ADN con unas capacidades por la música extraordinarias. Sí. Sí, hay personas que tienen esta conexión con la música. A veces puede ser que también al viven en un ambiente familiar que tienen la música en su vida y ellos al empaparse de esta música desde ya muy pequeños, después cuando son un poco más grandes, esta musicalidad, esta escucha que han tenido en la música se les nota mucho, porque es mucho más fácil a la hora de hacer ejercicios, de entender musicalmente, de entender melódicamente, de lo que es la audición, la escucha. Pero siempre no solamente es que tengas la facilidad a la hora de transmitir o de ejecutar una canción o cantarla. Hay muchos otros factores que intervienen aquí, que es cómo tú te relacionas con esto, cómo estás tú emocionalmente con lo que estás transmitiendo y, por supuesto, cómo estás tú contigo mismo o contigo misma. Una persona que nos ha vinculado, como es Zoe, me dijo, mira, Ferran,
Chevy tiene un don auditivo. Digo, pues me gusta esto, me gusta conocer las personas que tienen dones. ¿Hasta qué nivel la audición la tienes desarrollada? ¿Hasta qué nivel la audición la tenemos, por otro lado, otras personas, entre comillas, lo diré así, capada? ¿Podemos oír más de lo que oímos? Por supuesto. Es, podemos oír, podemos escuchar. Yo lo que siempre fomento y lo que siempre explico es que eh, muchas veces no escuchamos, escuchamos solamente lo que estamos acostumbrados a escuchar, de alguna forma. El oído se acostumbra a ver lo que ya él reconoce, o ver por ponerle un verbo, pero es escuchar lo que tú ya has escuchado antes. Por eso siempre yo propongo la escucha sutil de las cosas. La escucha sutil no solamente interviene en lo que es el oído, sino interviene también en lo que es la sensación. Porque la sensación, yo siempre pregunto, ¿qué te viene? ¿Qué te transmite? No solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, sino a nivel sensorial, a nivel energético, podríamos decir también. Porque todo esto también es una información que nos ayuda a escuchar y a percibir las cosas desde otro sitio. No solamente es el oído. Ujú. ¿Por qué, Chevy, hay personas, no sé, vamos a poner, no sé, en algún programa televisivo o en un determinado círculo de trabajo o familiar, que su voz nos hace sentir a gusto, que nos gusta, que nos agrada, y otras personas, su voz nos hace sentir incómodos, molestos, incluso puede generar, hasta creo yo, cierto punto de estrés? ¿Qué sucede aquí? Sí. Bueno, yo siempre digo que la voz es la expresión de nuestra alma, es la expresión de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos una estructura física en la que igual hemos venido aquí a experienciar en esta vida y, y esta parte física es la que de alguna forma está ligada a todo nuestro ser. Entonces nuestro ser tiene unos aspectos que vibran de una forma determinada, tienen unas creencias determinadas, tienen unos sentimientos determinados, tienen una energía determinada y todo esto yo le llamo el centro, ¿no? El centro de la persona. Y este centro de la persona pues tiene como simpatías y cosas semejantes con otros centros de otras personas. Y la voz, al ser lo que define más internamente a esta persona, lo que ocurre es que es mucho más evidente cuando tú eres cercano a esa persona que estás escuchando o estás más alejado. Esto es como muchas veces sucede, ¿no? Es que vas a un sitio y estás con alguien y dices, es que esta persona no me da buena vibración, ¿no? O esta persona, sí, no me da buena vibración, o no me siento bien, no sabes qué pasa, pero que no estás a gusto con esa persona. Esto ocurre lo mismo con la voz. La voz es directamente ya, se está como materializando la parte física de esa persona y tú escuchas la voz de esa persona y depende de tu resonancia, de cómo es, y depende de la resonancia de esa persona, hay más simpatía o menos simpatía. Solamente es eso. Cuando en estos tiempos se hablaba sobre este innombrable patógeno que aún está circulando por, bueno, por muchas ciudades, por muchos lugares del planeta, que hablabas de decir, es que se puede detectar a través de la voz con una aplicación, se podrá desarrollar un reconocimiento de si la persona está infectada o no. ¿Hasta qué punto la voz nos puede delatar de forma consciente o inconsciente, Chevy, que estás sufriendo pues algún tipo de enfermedad o patología? Sí, la voz, la forma de lo que es la expresión se nota mucho y bueno, hay muchos estudios de cómo de la forma en la que nosotros hablamos, del ritmo en el cual nosotros estamos expresando cómo decimos las frases, si las decimos más cortas o más largas, eh, de si el tono es más grave, si el tono es más agudo, si dependiendo de todo este tipo de equilibrio, pues ellos llegan a un resumen, ¿no? Y dicen, bueno, pues esta persona pues puede ser que tenga pues migraña, o otra persona parece que emocionalmente no esté bien, pero yo siento que no se podrá llegar a una exactitud con,
una exactitud. O sea, siento que siempre la ciencia puede entender cosas, pero hay cosas que se les escaparán, porque para poder entender o para poder saber si esa persona tiene una patología o le pasa o tiene un virus o algo en ella, necesitarías no solamente la audición, porque la audición sí que es una onda sinusoidal que se puede medir y puedes llegar a... pero necesitas lo que serían más las partículas del aire, y eso no se puede grabar. ¿Por qué hay voces de personas cuando hablan? Cuando hablan, ¿eh? Después, si quieres, podemos entrar en el tema musical. Pero producen un estado de tal relajación, de tal bienestar, que incluso podríamos estar hablando de voces terapéuticas. Ujú. ¿Qué sucede aquí? Sí, en este caso es lo que estaba comentando antes, que cuando nosotros nos sentimos relajados, cuando escuchamos una voz, eh, yo siento que está más relacionado con esta sinestesia y con este contacto con la vibración de la otra persona, que hay una parte que se siente más afín a lo que es esa persona. No obstante, también hay como rasgos generales que nos pueden ayudar a veces a estas sensaciones, ¿no? Más de relajación, como por ejemplo pues, las voces pausadas, las voces que de alguna forma pues vocalizan muy bien, que el ritmo de las frases pues son muy entendedores o muy fáciles. A grandes rasgos puede ser que esto nos relaje también, porque lo que sucede es que los sonidos graves son unas ondas, que las ondas son muy grandes y son muy lentas. Y estas ondas, al estado del cuerpo y del cerebro, nos estimula más lo que es la relajación, que es las ondas que están relacionadas con cuando nos vamos a dormir o el duerme-vela, que serían ondas relacionadas con el zeta o el delta, cuando ya estamos durmiendo del todo. Y sin embargo, una voz un poco aguda y su ritmo más rápido también nos estimula un poco lo que sería el pensamiento y el estado mental como más rápido, más frenético. Y esto a lo mejor también nos puede provocar una agitación. Pero yo siempre digo que es información que está y que puede ser, porque depende de muchos otros factores, porque puede ser que una persona o tú mismo un día escuches una voz y digas, uy, que no me gusta. Y a cabo de un tiempo la vuelves a escuchar y dices, ay, pues mira, ahora sí que me gusta. O te sientes más cercano a esa voz. Porque las personas somos cambiantes, no somos siempre igual. Vamos cambiando. Es como la naturaleza. La naturaleza tiene sus estados, en la primavera, el verano, calor, frío, humedad. Entonces el cuerpo humano y lo que somos nosotros también vamos cambiando. No siempre estamos igual. Te doy toda la razón. Y Xavi, por ejemplo, eh, cuando nos oímos, por ejemplo, por primera vez a través de un dispositivo nuestra propia voz, ¿qué sucede? Uno, que nadie se reconoce y dos, que a nadie le gusta su propia voz. Que esto parece como una contradicción, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo que pasa que Ferran, yo no lo condicionaría de que nadie le gusta. Yo creo que hay gente que sí le gusta su voz. Lo que pasa que a lo mejor a grandes rasgos, quizá la gente no está acostumbrada, pero también hay un factor que es la costumbre también. Que a veces hay cosas que son muy simples, que es acostumbrarte a algo, porque tú estás acostumbrado a escuchar de tu voz desde tu propia resonancia, con tu propio oído. En el momento que tú esto lo pasas a un formato digital y lo reproduces desde el formato digital, lo estás escuchando desde otra perspectiva, que igualmente no es la tuya, porque ya sabemos que cuando pasamos el sonido de analógico a digital, hay muchas frecuencias que desaparecen también, porque no es capaz de reproducir exactamente lo que está escuchando. Entonces hay una parte que es de costumbre. Yo me acuerdo también, pues cuando era muy pequeño, que me escuchaba y decía, ay, qué raro mi voz. Y me sentía como extraño, ¿no? Pero después de miles de grabaciones y de escucharte millones de veces y te acostumbras y te relacionas más con ese sonido desde esa forma. Esto de hecho nos ha sucedido a todos los que estamos en medios de comunicación, ¿no? Cuando empiezas,
haces el trabajo, consideras que lo haces bastante correcto, pero nunca nadie al principio se escucha lo que dice, porque no se reconocen, se sienten incómodos. Y después es lo que dices tú, te acostumbras y dices, ah, pues sí. Y cuando te dicen, oye, mira, oye, qué bien habla, qué calma, qué tranquilidad transmite, me siento a gusto escuchándote, entonces dices, bueno, será así, pero al principio no. Mm, sí, sí. Sí, sí, es lo que es del proceso de adaptación que tenemos del proceso, que cada uno tenemos un proceso distinto también a la hora de aprender y a la hora de relacionar la escucha. Y Chevy, por ejemplo, en estos momentos que necesitamos más que nada en el mundo, casi más que el comer, serenidad. ¿Cómo podemos entrenar la voz, Chevy Gata, tu profesional de voz y emoción, para transmitir calma entre todos? Ver, la cuestión es que la voz está ligada a lo que es el alma y lo que es el sentimiento. Si tú eres una persona que no te cuidas emocionalmente, cuidarse emocionalmente para mí es, es una forma de estar en contacto con lo que tú eres, estar en contacto pues en observarte tus emociones, en dirigir esas emociones hacia un estado más en resonancia con lo que tú eres. Si tú tienes un sentimiento de odio, pues es entender ese sentimiento de odio de dónde viene y acercarlo más a lo que es tu corazón, a lo que tú es tu necesidad más primaria, que es estar conectado con el amor incondicional que todos tenemos y sentimos. Entonces, desde este sitio, la voz la podemos utilizar para conectarnos a esta serenidad y a este contacto, pero no podemos olvidar que la voz es la expresión nuestra. Entonces, podemos jugar y transmitir y hacer cosas con la voz, pero siempre tenemos que tener también una escucha hacia nosotros. No podemos desvincular una cosa a la otra, porque somos seres completos, tanto físicos como mentales, como energéticos, como astrales, como todo. Todo esto forma parte de nuestro cuerpo. Sí que podemos entrar en un estado más de relajación con la voz, porque también la voz nos ayuda a conectarnos con esta parte, pero yo siempre divulgo y propongo la escucha interna con la sutileza de la voz. Una de las formas más fáciles para entrar en un estado de relajación es cantando una M. Si, ¿Una M? Una M, sí. Tú coges primero, debes de tener un poco de conciencia de cómo estás inhalando el aire, cómo lo estás expulsando, tomar conciencia de que el aire entra por la nariz muy lentamente, y hay muchos ejercicios, pero sobre todo la escucha a través de lo que es la respiración, la inhalación y la exhalación. Vamos a hacer, te propongo una cosa para, más que nada, para que nuestros miles de seguidores, que no son pocos, por todo el planeta, como no hagamos un ejercicio, habiendo mencionado que hay ejercicios, Chevy, podemos tener una re-evolución. Vamos a hacer contigo, y te propongo hacer un ejercicio, como por ejemplo este que estabas comentando. Vale, sí, sí. Cuéntanos, vamos allá. Pues bueno, hay que estar sentado en una silla, o una silla que estés cómodo, que estén los isquiones apoyados en la silla, que las piernas estén rectas, los brazos relajados, y vamos tomando conciencia de la inhalación, inhalando por la nariz, sintiendo cómo el aire entra por la nariz muy lentamente y cómo se va adaptando el cuerpo a esta inhalación, a esta introducción de oxígeno internamente, y desde ahí llevando la atención al cuerpo y a las sensaciones solamente. Y esto lo hacemos durante unos minutos. Y cada vez que exhalamos, pues exhalamos con la boca medio abierta. No hace falta que sea por la nariz, puede ser por la boca o por la nariz, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, solamente dejando el aire. Bien. Y lo seguimos haciendo durante unos minutos. Y después, cuando empezamos a exhalar, lo que hacemos es oprimimos nuestros labios levemente, sin hacer mucho esfuerzo, y empezamos a hacer una M, que es un... La idea sería que cada vez que inhalas, o sea, inhalas una vez
y exhalas con la M todo el aire que tengas. Cuando has acabado, vuelves a inhalar y vuelves a exhalar con la M. Y hacerlo durante 2 o 3 minutos. Sí. Y después de haber hecho esto, seguramente que estarás en un estado muy distinto al que estabas antes. ¡Qué maravilla! Yo ya me he quedado un poco hasta traspuesto positivamente hablando, ¿eh? Porque de seguida me voy. Muchas gracias, Chevy, por este ejercicio. A veces con cosas sencillas, ¿cómo podemos sentirnos mejor, eh? Sí. La idea es que yo siempre lo que propongo mucho es que cuando estamos haciendo la M es empezar a percibir dónde nosotros sentimos la vibración en nuestro cuerpo, porque cuando yo estoy hablando o cuando tú estás hablando, todo nuestro cuerpo está vibrando. Lo que pasa es que depende de donde nosotros ponemos la atención, somos capaces de percibirla, esa vibración, o no. Entonces, para mí es un juego muy, muy divertido el hecho de que cada vez que emites la M, empezar a fijarte en los sitios donde te resuena el cuerpo. Pues, por ejemplo, al principio en los labios, que es lo más evidente. Después te puedes fijar, de hecho, en los dientes. Los dientes también vibran. Después te puedes fijar en la nariz, te puedes fijar en el paladar, te puedes fijar en los ojos, te puedes fijar en la cabeza, en el cráneo, te puedes fijar en el cuello, en el pecho. Y empiezas a fijarte en partes de tu cuerpo y al final llega un momento que te das cuenta que todo tu cuerpo está vibrando. Solamente eres tú en el momento que pones la atención en un sitio. Y esto después se transporta a muchas otras cosas, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, que significa que todo depende de dónde nosotros ponemos la atención. ¡Qué maravilla! Me recuerdas un poco a este segundo padre que digo yo, que tenemos muchos, como Nikola Tesla, ¿no? Que él decía, tenemos que entender el universo en forma de energía, frecuencias y vibración. Quien descubra esto lo tiene todo. Sí. Y es verdad. ¿Tú crees? Y esto es un pensamiento que siempre he tenido desde hace muchos años, los que estamos. Unos tenéis el don de la voz, nosotros tenemos el don de la sanación, de que hasta qué punto un pensamiento lo podemos generar a través de una transmisión de onda, ¿sabes? Como si fuera la voz, una onda de voz, a un punto donde hay un colapso energético que genera su manifestación más primaria es dolor y que puedes calmar el dolor. Claro, el sonido puede ir a estimular la relajación a esa persona o ese dolor a que de alguna forma entre en un estado más relajado. Hay una teoría en lo que es la física cuántica que explica que cuando una persona está cantando y está conectada con su esencia y está desde el amor transmitiendo un sonido, los sonidos es una cosa mágica, porque el sonido transmite unas ondas, que son las ondas del propio sonido, pero a la vez tienen otros sonidos que se llaman armónicos, y estos armónicos son infinitos. O sea, significa que el sonido en sí está conectado con la totalidad, con la manifestación de las ondas Schumann, por ejemplo, que suben y bajan en todo nuestro planeta. Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos llevando la atención a la intención hacia ese dolor que me decías antes, Ferran, hay una cosa que se le llama en la física cuántica que es estado de coherencia, que esta onda empieza a entrar en el cuerpo de la otra persona y esta onda empieza a estimular la coherencia de las partículas, de los órganos, de las bacterias, de todo el sistema de esa persona, que entra en coherencia con lo que se necesita. Y desde ese sitio se puede relajar la persona, puede pasar muchas cosas con el sonido. Estaríamos hablando de lo que antiguamente hablábamos como milagros, Chevy. Tendríamos que ya colocarlo en su sitio como física cuántica. ¿Tú crees que habrá un momento que habrá pues la medicina cuántica, la música cuántica y tantas otras cosas cuánticas?
Bueno, yo siento de alguna forma las paradojas y todo lo que de alguna forma percibimos, intuimos las personas sensibles y las personas que nos dedicamos a esta escucha sutil, de alguna forma toda esta parte científica se está acercando también a este campo. Y con eso no significa que no funcione y no significa que no sirva. Lo que pasa es que el humano siempre ha tenido como la necesidad de definir, de entender de alguna forma, ¿no? Es que esto científicamente está comprobado, ¿no? Y, y muchas veces no necesitamos que haya una comprobación científica, porque ya el resultado ya por sí ya tiene la explicación. Y referente a la pregunta que tú me haces, pues seguramente que iremos más a esta parte más identificada, de alguna forma, a que todo esto que nosotros ya percibimos y sentimos, que se pueda demostrar y que sea de alguna forma demostrable. Me hace recordar, Chevy, permíteme, cuando oigo la palabra que no está demostrado científicamente, es como un escudo, ¿no? Si no está demostrado científicamente es que no funciona, no existe. Y recuerdo en una discusión muy acalorada con mucha gente que hubo una conferencia sobre la glándula pineal, conocido como también el tercer ojo, el ojo de Horus, y se estaba aportando una información muy interesante y saltó un señor y dijo, pero es que todo esto que estáis hablando no está demostrado científicamente. Y mira que siempre soy respetuoso con todo el mundo, pero es que lo dijo en un tono, con una agresividad, con unas ganas de hundir aquel debate, porque era un debate muy interesante, y digo, oiga, tampoco está demostrado científicamente lo que voy a decir ahora y verá cómo se va a cumplir. Digo, usted enfermará dentro de 2 años y además tampoco está demostrado científicamente que su mujer tiene una relación extramatrimonial suya. Eh, Así sucedió. Y no estaba Sí, demostrado científicamente. Pero es que llegó un ya. momento, Chevy, mira que soy, y le repito, es respetuoso, pero era tan agresivo este hombre Ya, y a los 2 años enfermó ya, y muy grave. Pero con esto de que no está demostrado científicamente, parece que aquí nadie puede participar, nadie puede poner la claro. cuchara en aportaciones personales e individuales a pequeña o gran escala. Sí, 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 sí. Dicha esta No, anécdota. Sí, sí, dinos. no, por suerte ahora la divulgación de este tipo de información pues está extendiendo más y a veces es muy interesante de recopilar, ¿no?, información desde este sitio para también entender a veces, ¿no?, cosas, porque yo cuando empecé a hacer todo lo que es mi escuela, la escuela de ser tu voz esencial, y digo, ostras, ¿cómo puede ser que las personas estén cambiando y que el comportamiento de los alumnos, que haya un cambio a nivel emocional y que estén pasando este tipo de cosas, que fue cuando yo empecé a plantearme todos mis conocimientos musicales y explorarlos a través de estas partes emocionales. Y conocí a una persona muy importante, Teresa Bersi, que es una chica que ha escrito muchos libros de física cuántica, y, y tuve la oportunidad de hacer una sesión con ella y hablar con ella y explicarle todo lo que me sucedía. Y claro, es que todo lo que yo le preguntaba y todas mis inquietudes de mis preguntas, ¿no?, de por qué y cómo es, pues todo tiene una explicación, todo tiene una coherencia a nivel físico, ¿no?, o a nivel científico. Entonces también hay una parte que está bien, ¿no?, que todo esto se está acercando, ¿no?, hacia este campo. Y tanto que sí. Cuando decimos esta expresión, "No, es que he escuchado mi voz interior", desde tu área profesional experimentada, ¿de qué estamos hablando? Tu voz interior. Esta expresión que a veces utilizamos, mira, es que he estado escuchando mi voz interior y me he dicho que me desaconseja que tome esta decisión. ¿Esto qué sucede? ¿Son procesos mentales o qué hay ahí? Sí, como, bueno, estamos hablando muchas veces de lo mismo, pero lo que lo que explicaba y que vuelvo a explicar, que la voz es la manifestación,
sí, es la creación manifestada, materializada de nuestro centro energético, de lo que nosotros somos internamente. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros hablamos, lo que hacemos es materializar eso que nosotros somos. Si nosotros no hablamos, lo que hacemos es escuchamos esa voz interna, pero que esa voz interna ya está. Lo único que con la voz y con los pliegues vocales y con toda nuestra mecánica lo que hacemos es materializar esa voz, pero nuestra voz es interna, ya está ahí dentro. Otra cosa es nuestra voz interna, escucharla desde una parte más sutil, que eso ya es otra cosa. Cuando dices sutil, Chevy, ¿hasta qué punto de sutilidad te estás hablando? Bueno, me refiero que al nivel de que, claro, lo que hablábamos también, que el tipo de percepción, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la voz y utilizar la voz, pues bueno, pues eso, para hablar, para manifestar lo que tú estás hablando o yo qué sé, para cantar, pero no estamos acostumbrados a hacer una escucha desde lo que nos propone esa vocal o esa consonante o es la sensación. Entonces la sutileza la remarco más en este sentido de que yo lo que siempre propongo es que, bueno, vale, yo estoy diciendo muchas as y muchas es y muchas vocales y muchas consonantes, pero me voy a parar en una. Voy a decir, por ejemplo, una e y me quedo en una e, digo e, y me fijo en qué es lo que me ocurre cuando yo me paro en esa e. Y cuando la hago un poco prolongada, o si la hago un poco más fuerte o más flojo, entonces ahí empiezan a aparecer cosas sutiles en el sentido de que de una forma normal, en un estado beta o en un estado mental más acelerado, todo esto se va, o sea, no estamos en la atención hacia eso. Pero cuando ponemos atención a esta escucha sutil, ahí hay mucha información que nosotros, nuestro ser interno, quiere escuchar y quiere tomar conciencia de esa información. Y cuando digo sutil me refiero a esa parte sutil. Te voy a poner un fragmento que es un recurrente. Lo pongo en determinadas circunstancias cuando el nivel del entrevistado pues lo sugiere por la temática que estamos tratando y me gustaría, Chevy, que nos des tu opinión y seguro que lo conoces, pero es que es tan potente. Vamos allá. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? ¿De qué seríamos capaces, Chevy? ¿De qué seríamos capaces? ¿De qué seríamos capaces si controlásemos el cerebro un 100%? Exacto. Pues mira, esta es una pregunta que no me la he hecho nunca. Todo y que he visto la película, pero yo pienso que, bueno, más que pensar, siento que de alguna forma nosotros ya somos seres completos. Pero esta capacidad de llegar a un 100% creo que a veces es un poco egoica, por poner un nombre. ¿Tú crees que a un tanto por ciento de... A ver, sabemos que el cerebro lo utilizamos al 100%, pero es su potencial, ¿no? Esto es como si tienes un coche deportivo y no pasas de 40 kilómetros por hora. Pues tiene más potencial, pero tú lo usas. El cerebro va un poco así, ¿no? Poder utilizar el potencial. ¿Tú crees, por ejemplo, que el habla, la comunicación, ya iría a través de otras ondas cerebrales que ya no, por ejemplo, utilizaríamos el habla? ¿Qué opinas? Bueno, aquí supongo que de alguna forma llegaríamos a lo que sería la telepatía, pero fíjate que hay expresiones que ya son muy acertadas en esto. Hay una expresión que dicen, buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, de alguna forma, cuando tú entras en conexión con una persona, cuando estás hablando de algo que estás en conexión con esta persona, no hace falta casi ni hablar. A veces
solamente con un gesto o con una mirada tú ya entiendes la expresión de esa persona. Entonces, esto ya está, ya existe, no hace falta ir a ningún sitio más. Lo único que es un hábito, como hablábamos antes, de escucharse la voz, ¿no? Como cuanto más practiques este tipo de escucha sutil y este tipo de escucha más desde otras dimensiones, pues más te acostumbrarás también a esto. Pero esto ya existe, ya existe. Tengo aquí una reflexión tuya que, si me permites y con tu autorización, voy a reproducir porque es una maravilla. Dices, cuando utilizamos con intención y conciencia nuestra voz, la información sonora que programamos puede generar un verdadero cambio en el entorno. Esto es fantástico lo que dices. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto podemos cambiar el entorno? El entorno es, yo lo entiendo como la estructura en la que nosotros, dependiendo de muchos factores de cada persona y de cada situación, ¿no? Pero yo siento que la parte, no sé si conoces la psicomagia del Jodorowsky. Cuéntanos. No, Alejandro Jodorowsky es un sí, escritor, tanto. Sí, hombre, y tanto. Pues todo el tema de la psicomagia, ¿no? De que hay toda una investigación a través de lo que es la simbología que a nivel interno, mental, nos ayuda a interiorizar aspectos que no estaban de alguna forma introducidos en nosotros. Es como si cuando tú tomas conciencia de algo interno, tú como ya eres consciente de esa parte interna, ya no te va a poder, ya no está en el inconsciente. Pero a ver si me explico bien, ¿eh? Si nosotros hablamos y tú dices, yo me voy a caer, ¿sí? Si tú estás diciendo, es que me voy a caer, al final llega un momento que tú te caes. Lo que tú vas diciendo lo vas creando. Ajá. Entonces, de alguna forma, si hacemos lo mismo desde un sitio consciente, de esta frase que yo decía, pues ocurre lo mismo. Si en vez de decir me voy a caer, pues empiezas a transformarlo y a dirigirlo hacia el sitio donde tú quieres. Yo quiero conseguir esta plaza para un examen o quiero sentirme conectado con mi felicidad o quiero cualquier cosa que uno desee, puesto en esa dirección, esto se empieza a crear con el sonido y con la vibración y con la intención, por supuesto. Me hace recordar una anécdota. Mira que era chiquitín, estábamos en la aula, en clase, y ¿sabes aquellos días que todo el mundo está como exaltado, no? Había allá un apocalipsis sonoro, para decirlo de alguna manera, y recuerdo que la profesora tenía ciertas habilidades, ¿no? Y en lugar de enfadarse y poner, ¿queréis callar? Bla, 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 bla. No, empezaba a hacer un sonido tan sencillo como un shhh. Oye, quedábamos mudos. Quedábamos mudos. Bueno. Dices, mira, con qué poco, ¿cuánto has conseguido, no? Sí, el sonido de la fricativa de la S es el aire, es la tranquilidad, es el espacio. Entonces, a nivel inconsciente también provoca esa calma, ¿no? Esa calma, escucha. Sí, es muy interesante. Para ir finalizando esta interesantísima entrevista, repito que a través de Zoe Comunicación y Silvia concretamente, estamos aquí compartiendo. Al final yo creo que la gente que tenemos una vibración, yo siempre lo he pensado así, nos acabamos encontrando de una forma u otra, ¿no? Sí. Cada uno a su escala musical, que a buen entendedor ya nos entendemos. Una cosita, tú que entrenas y formas a cantantes de prestigio, como decíamos al principio de la entrevista, Rosalía, etcétera, etcétera. ¿Por qué en el mundo de la música, y es algo que a mí me tiene, es un enigma, ¿por qué nos gustan las canciones tristes que nos rompen a llorar? ¿Qué sucede aquí? Yo no sé si te sucede, pero ¿por qué nos gusta tanto la canción triste más que en otras circunstancias otro tipo de canción? ¿Qué sucede aquí? Bueno, yo lo que siento es que es lo que tú necesitas escuchar. Si nosotros vamos a escuchar lo que necesitamos escuchar. Entonces, como nosotros normalmente no tenemos, lo digo en general, a veces no tenemos un espacio en el cual nosotros podemos llorar, podemos conectarnos con esa tristeza nuestra, podemos escuchar esa tristeza interna. Como no le damos ese espacio,
inconscientemente vamos a buscar ese espacio sonoro para permitirnos eso. Como hay gente que miran películas y se ponen a llorar ahí como dándolo todo. Pues es un poco lo mismo. Hay una parte interna que necesita estar en contacto con esa parte de niño, con esa parte de niña, con esa tristeza, con esas heridas internas que todos llevamos internamente. Entonces, ese espacio, de alguna forma inconscientemente, lo vamos a buscar, ya sea en películas o sea en la música. Y al revés también sucede. Pues a veces te pones una música pues para ponerte a limpiar la casa ahí saltando, ¿no? Porque quieres sentirte esa alegría. Porque la alegría y la tristeza forman parte de lo mismo. Entonces, no, ¿Tú crees que nos llegamos a conocer? Estamos muchos años rodando por muchos entornos, por este planeta, pero ¿tú crees que cuando una persona se va al otro lado se da cuenta de lo que maravillosos que somos, de lo que podemos llegar a conseguir, por ejemplo, a través de, no sé si decir la palabra, instrumento como es la voz? Bueno, es una pregunta interesante. Sí, yo lo que siento es que estamos aquí, o yo estoy aquí porque por alguna razón. O sea, por alguna razón en el sentido de que lo más importante es la experienciación, que no sé si existe, pero que es la experiencia de vivir. Es la experiencia de estar aquí, la experiencia de recordar quién realmente somos internamente. Y creo y siento que si nosotros estamos en contacto con nosotros durante nuestra vida y en contacto con lo que nos mueve internamente, cada vez te vas estando cada vez más cerca de tu centro. Y no sé si llegaré a conocerme 100%, pero yo estoy de alguna forma como muy tranquilo en mi vida. Y en el momento que tenga que ser el tránsito, pues será el tránsito y será. Es una forma de estar con uno mismo y de ser honesto con uno mismo. Hay a través de la voz un momento, ya que estamos hablando de aquellos últimos minutos de la vida de una persona, cuando está arraigada al cuerpo y no quiere, por la razón que sea, desprenderse, cuando un ser querido le dice, no, vete en paz, que todos estamos bien, te queremos, venga, sigue tu camino, y ¡plas! Aquella voz le hace como abrir otra puerta para salir despedido ya del cuerpo. ¿Qué crees que sucede ahí? Bueno, creo que suceden muchas cosas porque estas situaciones pueden pasar de muchas maneras, no solamente con la voz, ¿no? Porque hay momentos también que las mismas personas que quieren hacer el tránsito pues esperan a estar solos y no quieren escuchar a nadie ni estar con nadie, ¿no? Y a veces lo que tú dices, ¿no? Que estás ahí al lado de esa persona y le dices, le hablas y aprovecha como esa energía, ¿no? Para hacer el despido a otra dimensión y pues seguramente que la voz pues es la que la vibración le ayuda a esa persona a que se pueda realmente pues llegar a ese clic, a ese dejar ir esta parte terrenal y irse a otro sitio. Pero como hablábamos antes y te decía que la conexión con el ser, ¿no? De lo que es, cuando estás en contacto con esa vibración, quizá no haría falta ni decirle nada, solamente con una mirada, si tú estás conectado con esa persona, con la mirada ya le ayudas a que esa persona haga lo que necesita hacer. Chevy, como me hubiese gustado, y siempre digo que algún día se reconducirá todo el sistema formativo / educativo tradicional y convencional, que poco ha variado en décadas, de que hay asignaturas, por ejemplo, como lo que estás impartiendo tú, como herramienta de desarrollo personal, como herramienta de desarrollo emocional, como herramienta de desarrollo de seguridad de uno mismo al tomar decisiones, al hablar, al comunicarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo me hubiese gustado que hubiese una asignatura
que se hubiese dicho tu voz es esencial, Xavi. Muchas gracias, Fran. Es verdad. Yo creo, o al menos me gustaría creer, de que en un futuro la educación será al 100% de utilidad práctica. Porque si no fuera así, ¿por qué cuando acabas de estudiar tienes que hacer un máster? ¿Significa lo que hemos estudiado pues prácticamente es obsoleto y tenemos que ponernos al día con algo a través de un posgrado o un máster? Quizás tendríamos que reescribir la historia educativa con asignaturas, por ejemplo, y lo digo de verdad, la gente que me conoce ya sabe que en esto soy un re-evolucionario. Una asignatura pues de tu voz esencial, combinada pues evidentemente con la asignatura de música, por ejemplo. Claro. Incluso Sí. Con lengua, ¿no? Lengua catalana, lengua castellana, el euskera, lo que sea. Cualquier que se complemente los idiomas con saber leer, con saber transmitir. ¿Cuántas veces leíamos un texto y parecía pues un encefalograma plano? No había ninguna emoción. Lo leías, lo soltabas y te ibas. Y la profesora tan contenta. Claro. Algo falla, ¿no? En este mundo. Bueno, es de la forma que se ha orientado, ¿no? No es la intención que tienen pues el propio sistema, ¿no? Cómo quiere llevar las cosas y cómo quiere dirigirlas. Pero está claro que lo que es la escucha interna y lo que es la observación hacia uno mismo, en realidad nosotros somos unos seres completos ya, desde el inicio en el que venimos, y si nos fomentaran y si nos ayudaran a esa reconexión, a ese recordar que somos ya, sería fantástico. Sería fantástico. Y tanto desde pequeños ya, claro. Xavi, las personas que nos escuchan, que no son pocas, quien quiera información sobre tu centro formativo, tu voz esencial, de esencia y voz, ¿dónde te pueden contactar? ¿Un correo electrónico, un teléfono? ¿Sabemos? Sí, tengo la página web que es chevigata.com. Muy bien. Y también, pues bueno, tengo el Instagram, que es chevigata.com. También tengo el Facebook, que es Chevigata, ser tu voz esencial. Y bueno, a partir de aquí pues están mis teléfonos, mis contactos, y se pueden poner en contacto. No sé si acostumbras a decir el teléfono también. Cuando se trata de ayudar a los que ayudan, puedes decirlo perfectamente. Vale, pues mi teléfono es el 622-04-1212. Y que llame de fuera de España con el prefijo con 34. 0034, ¿sí? Sí. Que es lo que estamos haciendo nosotros, vaya. Es que es verdad. Sí. Chevigata, ha sido un placer conversar contigo. Sigue tu noble trabajo de ayudar a los que nos ayudan a escuchar también, a través de sus canciones, de sus trabajos, porque lo que hacemos en esta vida, Chevy, tiene su eco en la eternidad, y lo sabes. Muchas gracias, Ferran. Muchas gracias, de verdad. Y amigos y amigas, nos estamos pasando ya del tiempo y todo, pero estas entrevistas que es mucho más que hablar, que llegan al corazón porque nos despiertan, pues son una maravilla. Te lo he dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones